Buenas tardes, Iglesia, buenas tardes a todos los que siguen este espacio dedicado a la huerta orgánica familiar. Esta semana se consiguieron 5 colecciones de semillas del programa Pro Huerta. Se dividieron por 3 para poder disponer de 15 colecciones para 20 metros cuadrados aproximadamente cada colección. Las mismas traen semillas de cultivos específicos de primavera-verano, como son tomates, pimientos, berenjenas, albahaca y zapallitos de tronco. Otras de todo el año, como perejil, acelga, lechuga, achicoria, rúcula y como flores, el copete. La mayoría de estos cultivos ya los hemos descrito en micros anteriores. Por eso solamente en este micro voy a hacer referencia a algunas características y exigencias de los que faltan, que no mencionamos oportunamente, como pueden ser la berenjena, rúcula, achicoria, zapallito de tronco. Después seguiremos con una recordatoria sobre las aboneras o composteras, sobre todo en esta época del año, para tenerlas en cuenta. Y por último, con los aportes nutritivos que nos hacen las frutas y hortalizas. Bueno, primero voy a comenzar con la achicoria, que por todos conocidos pertenece a la familia de las compuestas. Se siembra en directa, al vuelo o en línea todo el año, aunque las mejores siembras son las de primavera y otoño. Es una hortaliza muy rústica, resistente inclusive a las temperaturas bajas. Se puede sembrar para utilizar la raíz, radicha, o las hojas, la radicheta. Nosotros en particular siempre hacemos siembras para utilizar la hoja. La radicha no es muy común en Argentina. Necesita suelos bien preparados como para cualquier semilla pequeña. No tiene mayores problemas con el tipo de suelos, pero en lo posible evitar los suelos compactos. No necesita cuidados especiales, solo tener en cuenta la humedad. Más o menos a los 60 días está perfectamente desarrollada, cuando tiene unos 15 centímetros de altura o 12 centímetros ya, entonces se puede proceder al corte de las hojas. Se recomienda hacer el corte con un cuchillo que esté bien afilado, así no lastimamos la planta, y luego se pueden continuar los cortes porque estando bien enraizadas permiten rebrotes. Son muy importantes también porque tienen una buena proporción de fósforo, hierro, sodio, potasio, algo de vitamina A y vitaminas del complejo B. Bueno, otro cultivo es la rúcula, que es un cultivo bastante rústico. Se siembra en directa, es de todo el año y resiste bien al frío. El ciclo es muy corto, de 20 a 60 días, y la cosecha la podemos realizar con raíz o por cortes, sobre todo sobre la base del tallo, porque tiene capacidad de rebrote y se pueden realizar 4 a 5 cortes con intervalos de 20 días aproximadamente. En la primavera, con días largos y altas temperaturas, florece. Hay que evitar que llegue a esta etapa porque si no pierde calidad. Los cuidados del cultivo, como es de tan rápido crecimiento, no requiere ninguna labor extra más que el riego. Solamente que haya presencia de malezas en el terreno, sí, sacarlas, ya que sus hojas sufren alteraciones en el color si tiene competencia de otras plantitas. Bueno, y la cosecha puede ser por extracción de la planta con raíz o por cortes al ras del suelo, así tenemos nuevos rebrotes. Acá en Argentina se prefieren las de hoja más angosta o pequeñas, porque es más fresca y más turgente. Bueno, después vamos a seguir con la berenjena, que es un cultivo también sí es de primavera-verano. Es fácil de hacer cuando la planta ya está arraigada, después del trasplante, porque es vigorosa. Lo difícil de esta planta es el desarrollo en el almácigo. Necesitan el mismo tipo de suelos de los tomates y pimientos, porque pertenece a la misma familia, o sea, suelos sueltos, bien drenados, con buen contenido de materia orgánica.
que no sean excesivamente húmedos y no tolera suelos muy ácidos. Se recomienda que el almácigo se haga en un lugar alto, con buena tierra, bien drenado, con mucho compost, cuidando el riego. O sea, abundante, pero con el tiempo necesario para que seque la capa superior del suelo. El trasplante se hace con mucho cuidado cuando tiene de 5 a 6 hojas y tratando muy bien a la raíz. La distancia en el tablón donde vamos a colocarlas es más o menos de 70 centímetros entre líneas y 50 entre plantas. Es una planta grande. Los cuidados culturales están relacionados con aporques, o sea, agregamos tierra a cada costado de la planta para que quede bien afirmada, carpidas, control sanitario, o sea, de enfermedades y tutorado. Las enfermedades más comunes son en base a hongos y hay que tener mucho cuidado con el mal de los almácigos o damping off, que ya hablamos oportunamente en otro micro. Dentro de las plagas, las más comunes son la arañuela roja, las pulguillas, las chinches y orugas varias. En cuanto a la cosecha, se puede dar desde los 70 a 100 días de su trasplante, depende de la zona. No tolera las heladas, ya cuando hay heladas tempranas, digamos, mata la planta. Por eso requiere un periodo libre de heladas de 4 a 5 meses. Y el punto de madurez es antes del desarrollo total del fruto. Cuando son tiernos, si nosotros apretamos el fruto, vuelve a su estado original, porque es elástico. Ese sería el punto de madurez. Bueno, como este cultivo no es muy común en nuestra zona, y es la primera vez, por lo menos desde que nos dan semillas del Pro Huerta en varios años, que viene la berenjena. En el próximo micro vamos a hablar un poco más de este cultivo. Bueno, y los zapallitos de tronco son también cultivo de primavera-verano, de clima templado cálido. Necesitan sí un periodo libre de heladas de 3 meses aproximadamente. Las siembras se hacen directa a partir de octubre. Distancia entre surcos, al igual que entre plantas, debe ser de 1 metro más o menos para permitir que la planta se extienda bien. Necesita suelos sueltos, bien drenados. Toleran en forma moderada la acidez del suelo. Son bastante tolerantes a la sequía, como la mayoría de los que pertenecen a esta familia, porque profundizan el sistema radicular. Las plagas más comunes son la chincha del zapallo, palomitas transparentes del zapallo, y las enfermedades, el oidio, el mildiu y otros hongos que ya hemos visto. El manejo del cultivo, digamos que la cosecha son más o menos 90 días a partir de la siembra. Como su ciclo de producción es corto, en algunas zonas realizan varias siembras, siempre y cuando los periodos libres de helada sean prolongados. Bueno, ahora vamos a ir a otro tema que ya lo hemos tratado, pero voy a reiterarlo, que es el tema de las aboneras y composteras. O sea que, dada la época del año, es importante, si no hemos hecho alguna abonera o compostera, hacer una, puesto que en esta época ya podemos pensar en tener disponible la abonera para los cultivos o la siembra de otoño-invierno. ¿Cómo preparamos las aboneras y composteras? Agregamos por capas productos orgánicos y tierra. Sirven, recordemos, las cáscaras de frutas, restos de verduras, cáscaras de huevos, yerba, té, huesos molidos, hojas, cenizas, corte de pasto. Podemos agregar estiércol siempre y cuando sea de ovejas, caballos, conejos, no de nuestras mascotas, porque necesitan un tratamiento especial para poder agregarse a una compostera. No sirven la carne, las grasas, los plásticos, vidrio, los huesos enteros, las latas.
La carne y grasas, por ejemplo, porque tardan muchísimo en transformarse. Bueno, removemos cada tanto con horquilla para airearla y tapamos para que no se junte agua de lluvia. Uno de los ejemplos más sencillos, que ya lo vimos, era tomar un tacho de 100 litros sin tapa ni fondo, con varios agujeros en la superficie. Lo asentamos sobre ladrillos, dejando un espacio que podemos tapar con una madera u otro elemento, por donde se saca el compuesto cuando éste esté preparado. Pero hay varios modelos de aboneras o composteras que se pueden ver en las diapositivas de este micro también. En cuanto al tiempo donde lo podemos ya utilizar, en verano en 2 meses está listo. Por eso yo le decía de ir haciendo ahora para tener también disponible para los cultivos de otoño-invierno. Y en invierno tarda más o menos de 5 a 6 meses. Y está listo cuando nosotros no distinguimos los elementos incorporados, que están desintegrados y que estén desintegrados, mejor dicho, y que tengan aspecto de tierra negra y esponjosa. Así que los hermanos o las personas que todavía que tienen huerta y no han hecho compostera ya pueden ir haciendo una. Bueno, y por último, con relación al aporte nutricional de las hortalizas y frutas, voy a mencionar algunas que faltaron en el micro número 7, como la vitamina E, la K, el magnesio y el manganeso como minerales. Bueno, la vitamina E la podemos encontrar en hortalizas de hojas verdes, sobre todo en espinaca y brócoli, en damascos dentro de las frutas y en frutas secas. Y tiene funciones muy importantes como antioxidante, beneficia al sistema inmune. La vitamina K también la encontramos en las hortalizas de hojas verdes, en arándanos, en higos, y es muy importante esta que la llaman la vitamina de la coagulación, porque participa en la coagulación de la sangre. Y en cuanto al magnesio y manganeso, lo encontramos como mineral en hortalizas de hojas verdes, legumbres y frutos secos. Y su función principal es la regulación de las distintas funciones celulares. Bueno, ahora vamos a dar algunos consejitos como para evitar la pérdida de vitaminas y minerales de las hortalizas y de las frutas. Por lo general no hay que pelarlas. O sea, las papas las hervimos sin pelar y las pelamos después. Lavarlas antes de cortarlas, no dejar mucho tiempo en remojo, porque hay algunas que son solubles en agua. También guardarlas en la heladera. Preferir cocinarlas al vapor o hervir con poca agua y colocarlas, digamos, cuando el agua ya está hirviendo. Cocinarlas enteras o en trozos grandes. Usar agua de cocción. Bueno, el agua de cocción la podemos utilizar para salsas y para sopas. En horno en altas temperaturas, pero el menor tiempo de cocción posible. Y también utilizar vinagre y limón para conservarlas. Bueno, esto sería lo correspondiente al micro del día de la fecha. La semana que viene continuaremos entonces con el tema de los aportes de nutrientes por parte de las hortalizas y las frutas. Y también vamos a continuar un poquito con la charla de esterilización y pasteurización casera de productos en conservas. Y como lo dije anteriormente, vamos a hablar un poco más del cultivo de la berenjena. Será entonces hasta el lunes que viene y que Dios nos bendiga a todos grandemente.